Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. En primer lugar, quiero trasladar las condolencias a todas aquellas personas que durante este tiempo de pandemia han perdido un ser querido a lo largo de este difícil tiempo que nos ha tocado vivir como consecuencia de la pandemia. En segundo lugar, trasladar un mensaje de ánimo y de recuperación lo más pronto y lo más completa que se pueda a todas aquellas personas que ahora mismo, estando infectadas por el SARS-CoV-2, están desarrollando la COVID-19 en nuestra comunidad autónoma, bien sea en su domicilio o en alguno de nuestros centros hospitalarios. Y, en tercer lugar, pues seguir agradeciendo y pidiendo la colaboración de toda la sociedad extremeña en este trabajo colaborativo que hemos empezado y que esperemos que tengamos unos resultados lo más adecuados posibles cuanto antes y que podamos pasar a una situación de nueva normalidad cuanto antes. Hoy es un día complicado desde el punto de vista de los datos epidemiológicos. Se ha incrementado el número de contagios de forma significativa y eso nos hace que nos situemos en unas cifras de incidencia acumulada a los 14 días de 323 casos por cada 100.000 habitantes y a los 7 días de 190 casos por cada 100.000 habitantes. Hemos alcanzado el nivel de riesgo extremo en el indicador de la incidencia acumulada, dato que cuando menos es un dato preocupante por las cifras de incidencia. En segundo lugar, les tengo que decir que ha crecido también la incidencia acumulada en los mayores de 65 años. Hoy damos una incidencia a los 14 días en los mayores de 65 años de 65 casos por 100.000 habitantes y a los 7 días de 38,4 casos por cada 100.000 habitantes. También unas cifras preocupantes porque hasta ahora, si bien en la mayoría de los casos positivos que tenemos son de edades jóvenes, está empezando a tener repercusión las cifras de incidencia, evidentemente no como en otras épocas, pero está empezando a tener incidencia en la población mayor, ¿no? Y eso está afectando a la población más vulnerable, que aunque tengamos vacunación completa, saben ustedes que hay un porcentaje de personas que no van a desarrollar inmunidad como consecuencia de la vacunación, desgraciadamente, que está entre un 8 y un 10% de los completamente vacunados que no van a desarrollar esa inmunidad y que, por lo tanto, sufrirían una enfermedad grave, ¿no? Y esto es un dato también para la preocupación. Y más que para la preocupación, para llamar a la responsabilidad, fundamentalmente, ¿no? Que se vayan cumpliendo las predicciones peores en cuanto a cifras de incidencia, pues nos tiene que llevar a una llamada muy importante a la responsabilidad, a que el virus no se ha ido y a que tenemos que seguir adoptando medidas que nos lleven a una situación de normalidad lo antes posible, ¿no? Estamos realizando muchísimas pruebas diagnósticas. Saben ustedes que hace tiempo adoptamos el criterio de adelantarnos al virus en la medida de lo posible. Con los datos de hoy que publica el Ministerio, estamos en una tasa de realización de pruebas por cada 100.000 habitantes de 2.730,24 pruebas en los últimos 7 días por cada 100.000 habitantes. Aún así, tenemos una tasa de positividad alta de un 8,16%. Estamos haciendo más que la media del país. La media del país está realizando 2.185. De hecho, somos la segunda comunidad autónoma en realización de pruebas, la segunda o la tercera, pero seguimos teniendo una tasa de positividad alta. Saben ustedes que la OMS recomienda que la tasa de positividad esté por debajo del 5%.
estamos en el 8,16%, si bien la media del país es de 13,55% en cuanto a la positividad. Esto nos lleva a que hayamos diagnosticado en el último día al 86,76% de personas asintomáticas, libres de síntomas, pero como contraprestación a esto, y a pesar de que nos estamos adelantando, las cifras de presión asistencial han subido en el día de hoy, que es otra cifra que nos preocupan y saben que muestran, es un indicador de la gravedad de la situación, ¿no? Se han producido en total una subida neta de 4 ingresos, pero son 4 ingresos nuevos porque se han dado altas, pero en realidad han ingresado de ayer a hoy 8 personas en nuestros hospitales como consecuencia de la COVID. Lo que ocurre es que al dar altas, la diferencia de la cifra de ingresados entre ayer y hoy, el saldo neto es de 4 personas más ingresadas, pero en realidad se han producido 8 ingresos más. Un dato también preocupante es que tenemos a una persona más en la UCI que teníamos ayer, y dato también preocupante es el segundo día consecutivo que damos fallecidos en la comunidad autónoma. Algunos datos más en cuanto a la situación epidemiológica. La edad media de los contagiados en nuestra comunidad autónoma está en los 30 años, pero nos tiene que empezar a preocupar que hoy, si hacemos la media de los últimos 7 días, de los ingresos que se han producido, la edad media de las personas ingresadas en nuestros hospitales es de 36 años. Recuerden ustedes que la edad media, hace tan solo unas semanas, la edad media en el ingreso era superior a los 50 años. Esto quiere decir que está ingresando gente joven, que es algo que también habíamos advertido y también habíamos llamado a la responsabilidad a la población para que entendiese que ni siendo joven uno está libre de enfermar gravemente por la COVID-19. Y lamento tener que dar esta noticia, y bien que lo siento, pero las cifras es lo que nos desvelan hoy. Y por lo tanto, pues lo que quiero es hablarle con toda la claridad del mundo, a la población, ¿no? Hoy tenemos a una persona en Extremadura ingresada de 39 años de edad, que esta mañana había empezado a desarrollar criterios de ingreso en UCI. Creo que es una nueva llamada a la responsabilidad la que debemos hacer, y creo que es una llamada a la responsabilidad de toda la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, son datos que nos preocupan y que, sin duda ninguna, nos harán tomar decisiones en los próximos días. La tasa de ocupación hospitalaria en Extremadura se sitúa en un 3 por cada 100.000 habitantes a día de hoy, y de un 1,11% el porcentaje de ocupación de camas hospitalarias en hospitales de agudos. Por debajo de la media nacional, que la tasa de ocupación es de 9,41 y el porcentaje de camas hospitalarias ocupadas es del 3,72. Y la tasa de ocupación de camas de UCI por 100.000 habitantes de 0,19 y el porcentaje de camas ocupadas por UCI por COVID, es de 1,08% en la comunidad autónoma en el día de hoy. Por debajo también de la media nacional, que está en 8,75%. Es cierto que nos preocupan las edades que van de los 15 a los 19 años y las edades que van de los 20 a los 24, que muestran hoy una incidencia acumulada en esas edades muy importante. En las de 15 a 19 años se sitúa por encima de los 1.000 casos por 100.000 habitantes a los 14 días,
De la misma forma que de los 20 a los 24 años también se sitúan por encima de los 1.000. Tengan ustedes en cuenta que, aun estando por debajo de la incidencia acumulada del país, pero seguimos dando tasas altas en esos grupos de edad. No obstante, si ven la evolución a lo largo del tiempo, verán que esas tasas van incrementándose en las otras edades. Con respecto al informe epidemiológico que les tengo que comentar, decirles que, con respecto a la vacunación, hemos sido capaces de administrar el 95,7% de las dosis que hemos recibido, que en la población mayor de 40 años tenemos una cobertura con una dosis del 96,1% y una cobertura a dosis completa en mayores de 40 años del 84,5%. Una cifra muy importante de cobertura en la población más sensible a la enfermedad. En los mayores de 12 años, si cogemos la población completa de los 12 años, tenemos un 73% con primeras dosis y un 59,5% con dosis completas. Y en el grupo de los 30 a los 39 años tenemos ya una cobertura del 64,2%, extendiéndose la cobertura de vacunación de los 20 a los 29 años. Y con respecto a esta cuestión, decirles también que hemos emitido un total de 112.260 certificados UE COVID, de los cuales 110.670 son de vacunación y 1.660 son de recuperación. de recuperación. 57.873 lo hemos emitido por vía digital y 54.457 lo hemos emitido por vía presencial. Les voy a dar las cifras de edades de las personas que en este momento están ingresadas en nuestros hospitales. En Cáceres tenemos 3 ingresados, una persona de 19 años, una persona de 33 y una persona de 46 años. En Coria tenemos un ingresado, que es una persona de 90 años, con pauta de vacunación completa. En Don Benito tenemos 6 ingresados de edades de 33, 34, 39, 44 y 62. En Mérida tenemos 6 ingresados, entre los 23 y los 67 años. En Badajoz tenemos 10 ingresados, entre 19 y 90 años. En Plasencia tenemos 3 ingresados, de 50 años, una persona en UCI, 60 y 76 años los que están en planta. Y en Llerena Zafra, 2 ingresados, de 24 y 36 años. Juzguen ustedes el porcentaje de personas jóvenes que están en este momento ingresados en nuestros hospitales y que suponen que tienen una enfermedad grave, que al menos han desarrollado una neumonía bilateral. Hoy se ha celebrado Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y hemos acordado enviar al Tribunal Superior de Justicia la propuesta de perimetración de 3 localidades que ha sido ratificada por el Tribunal Superior de Justicia y están publicados en el Diario Oficial de Extremadura, con lo cual entrará en vigor en esta noche la perimetración. Las localidades son Villafranca de los Barros, Salvatierra de los Barros y Valverde de Leganés, que se acumulan a los que ya tenemos perimetrados, que son Moraleja, Torrejoncillo, Santa Amalia, Malpartida de Plasencia, Val de la Calzada y Barcarrota. Villafranca de los Barros tiene activos 74 casos y 218 contactos. La edad media de la población son 23,9 años. La incidencia acumulada a los 14 días de la población general son 576 y a los 7 días 545, lo que hacen una razón de tasa de 0,95. Pero tiene una incidencia acumulada en población mayor de 65 años muy alta,
de 116 casos en mayores de 65 años, a los 14 días y a los 7 días de 38,87. El porcentaje de positividad son 18,40%. Hay un 70% de trazabilidad en el municipio. La velocidad de crecimiento a los 7 días del virus es de 10, claramente por encima de 1, que es el objetivo, y el EPG, que es el crecimiento potencial del virus, por encima de 100, en 5.762. El 70% de los casos de Villafranca de los Barros tienen síntomas, el 70%. Y hay 2 personas ingresadas en los hospitales de Villafranca de los Barros. Una persona de 22 años y una persona de 67 años. Y hoy ha dado un positivo en la residencia Juan Carlos Rodríguez Ibarra de la localidad. Luego, el cierre perimetral estaba justificado, que se propusiera, porque lo que pretendíamos en todo momento es que siguiésemos libres de infecciones dentro de las residencias. Y, por lo tanto, tendremos que hacer cribados en la residencia para intentar, en la medida de lo posible, adoptar las medidas más oportunas. Salvatierra de los Barros tiene 18 casos y 58 contactos, con una media de edad de 30 años, con una incidencia acumulada de 1.094, tanto a los 14 como a los 7 días, con una tasa de positividad de 13,6 y una velocidad de crecimiento a los 7 días de 2,57, con un EPG de 2.813. Y, por último, Valverde de Leganés tiene 26 casos y 36 contactos, con una media de edad de 32 años, con una incidencia acumulada a los 14 días de 625, a los 7 días de 432, pero también tiene una incidencia muy alta en mayores de 65 años. Tanto a los 14 días como a los 7 tiene 412 casos por 100.000 habitantes. 12,9% de tasa de positividad, una trazabilidad del 67%, un índice reproductivo de 5, cuando no debería ser superior a 1, una velocidad de crecimiento a los 7 días de 2,57 y un EPG que no debe ser mayor de 100 en 1.607. Las cifras de la incidencia es probable que sigan creciendo en los próximos días, aunque bien es verdad que los indicadores predictivos lo que nos dicen es que estamos llegando al momento de la consolidación de las cifras de incidencia. Nosotros vamos a seguir con la estrategia de cierres perimetrales y hoy se ha celebrado también Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En él hemos analizado aquello que tiene que ver con la incidencia de la enfermedad, la situación epidemiológica, las vacunas en cada una de las comunidades autónomas. Estamos la mayoría en la misma situación, diferencias en el proceso de vacunación, lógicos, pero en la misma situación, en una situación muy comprometida en algunas comunidades autónomas, con muchas diferencias territoriales, donde unas comunidades autónomas aprendemos de otras y otras aprenden de nosotros también, porque de eso se trata la cogobernanza. Y termino diciéndoles que celebraremos Consejo de Gobierno extraordinario el próximo viernes, donde Salud Pública trabajará durante estos días en el diseño de medidas para adoptar aquellas que sirvan para combatir y prevenir la enfermedad grave y que no tengamos una tasa de ingresos muy altos, que evidentemente tienen que ver con la reducción de la movilidad, porque es lo que está provocando en este momento el incremento de contagios. Apelo a la responsabilidad de la población en general, pero apelo fundamentalmente a la responsabilidad de la población joven. Siempre nos ha ido bien cuando hemos apelado a la responsabilidad de los jóvenes, son muy colaboradores en lo que les proponemos,
Queremos que sigan acudiendo a los cribados y, además, que no tengan ningún miedo a decir quiénes son los contactos estrechos para ayudar en el trabajo a los rastreos. No decirlo no beneficia a nadie. Y, además, les anuncio que cuando se extienda completamente la vacunación de los 20 a los 29 años, adoptaremos el sistema de autocita y estará abierta ya para todas las edades la vacunación, porque a ese nivel de edad habrá finalizado el primero de los objetivos de la estrategia de vacunación del Sistema Nacional de Salud, que era prevenir los casos más vulnerables, las enfermedades graves en la población más vulnerable, y ahora lo que tenemos es que reducir con las vacunas las cifras de incidencia. Y a partir de ese momento, coincidiendo además con las vacunaciones estivales, que nos permitirá tener una programación mejor, pues en los puntos de vacunación masivos se implantará el sistema de autocita, que se podrá obtener a través del teléfono de cita previa, ya anunciaremos el teléfono, o que se podrá obtener a través del centro de salud online, donde las personas desde los 29 años hasta los 12 años podrán solicitar cita para administrarse la vacuna que tengan indicada. En su momento haremos este anuncio y yo preveo que para la primera semana del mes de agosto estaremos en disposición de poner en marcha el sistema de autocita para la vacunación. Es una adaptación también al calendario de vacaciones que tiene la población general. Por mi parte, nada más, trasladarle el mensaje de responsabilidad y animarles a que sigan colaborando estrechamente con el Gobierno de la Junta de Extremadura y con sus gobiernos locales para conseguir el mejor fin de librarnos de este terrible coronavirus. Preguntas. Sí, Juan. Sí. Sí, buenas. Se oye, ¿no? Sí. Buenas tardes. Sobre las medidas que ha avanzado que se programan el viernes, esto es un poco más concreto porque sí que he hablado ahora de Bueno, yo creo que hemos respetado la movilidad de las personas, también como nos han pedido las asociaciones de hosteleros y de restauración, hemos respetado en todo momento que la incidencia no fuese el único indicador para que tuviésemos que adoptar determinadas medidas restrictivas. Y lo que haremos será, primero, fijar unos indicadores a partir de los cuales poder tomar medidas en cuanto a tasa de ocupación, tanto de hospital como de UCI, a partir de los cuales tendríamos que tomar medidas, y las medidas no puedo ser más concreto, Juan, porque en este momento están dándole vueltas y barajándolo están barajándolo en salud pública. En cualquier caso, lo que sí quiero decir es que, como toda limitación de movilidad, afectará a derechos fundamentales de la persona y, por lo tanto, tendrán que ser ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Por lo tanto, vamos a ser muy cautos, muy comedidos y siempre permitiendo el desarrollo económico y social. Y no antepondremos el derecho a la protección de la salud, salvo que se excedan de las cifras de ocupación hospitalaria, porque eso indicará que se están produciendo ya casos graves y ya no es solo infección, es enfermedad grave que no sabemos además qué secuela va a quedar. Para pasar de nivel, los niveles de ocupación y de UCI están muy altos, ¿no? Para subir al siguiente nivel. Sí. No sé si se plantea bajarlos. Sí. Bueno, estaríamos hablando de cuando se cambie de nivel. Se cambia de nivel pues alrededor entre el 1,5 y 2% de ocupación hospitalaria en camas de agudos y alrededor del 10-11% en la ocupación de UCI. A partir de ahí tendríamos que diseñar alguna medida de reducción de la movilidad. Lo digo porque la experiencia de otras comunidades autónomas, desgraciadamente, ha sido que ha crecido la presión hospitalaria de forma exponencial, como está creciendo la incidencia. Entonces,
yo creo que es buena medida el que de forma precoz actuemos antes de que esto vaya a más. Insisto, en Extremadura hemos sido muy comedidos a la hora de tomar medidas y siempre hemos respetado, en todo momento hemos respetado el difícil equilibrio que hay entre el desarrollo social, económico y el derecho a la protección de la salud, pero además era una reivindicación del sector de la hostelería que midiésemos gravedad antes de tomar decisiones y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a medir gravedad antes de tomar determinadas decisiones y ojalá no las tengamos que tomar. Porque eso significará que hemos tenido la responsabilidad suficiente por parte de la sociedad, ¿no? Y que, por lo tanto, esas cifras de ocupación hospitalaria no suben. La ocupación hospitalaria no es ocupación en sentido estricto, es gravedad de la infección. Y eso es lo que tenemos que evitar. Un par de cuestiones. Extremadura creo que ha solicitado al Gobierno 125.000 test de antígenos. Sí, cierto. ¿A qué se debe esa solicitud? ¿Es porque faltan existencias o no, porque se están haciendo muchas pruebas? No. Y, bueno, por confirmar esa información. No. La ministra envió una carta hace una semana aproximadamente donde se nos ofrecían dos cosas a las comunidades autónomas porque ya estaban creciendo las cifras de incidencia, sobre todo en la población joven. Una era poder hacer uso de la reserva estratégica, que el Ministerio tiene en cuanto a test de antígenos, para que pudiésemos realizar los cribados oportunos. Nosotros tenemos test de antígenos suficientes para seguir funcionando varias semanas, pero a ese ofrecimiento del Ministerio no podemos decir que no. Entonces vamos a solicitar 125.000 test, porque estamos, es verdad, en una época de unos cribados masivos de forma muy importante y nos pueden venir bien, ¿no? El otro ofrecimiento se hacía a través del Ministerio de Defensa y era la colaboración del Ejército en los rastreos, al que ya hemos dicho que sí y ya estamos en contacto con la Brigada Extremadura 11, a los que le agradezco enormemente su disponibilidad y su trabajo para que puedan realizar los rastreos en las áreas que ya les comenté, que teníamos más incidencia, Badajoz, Mérida, Plasencia y Coria, creo que era. La otra cuestión es referente a las residencias de mayores. Ha comentado que en Villafranca se ha detectado un caso en la positivo. Juan Carlos Rodríguez Creo Ibarra. que en Almendralejo había otro en La Piedad y hace unos días en Casillas de Coria. No sé si tiene los datos un poco actualizados de cuál es la situación en residencia. Todos son negativos, a excepción de este último caso, los cribados, quiero decir, a excepción de este último caso que se ha detectado en la Juan Carlos Rodríguez Ibarra en el día de hoy y que tendremos que hacer un cribado, lógicamente. Yo espero que, teniendo a la población vacunada, no vaya a más, pero evidentemente es un motivo de preocupación. Es algo que queríamos evitar a toda costa. Hemos sufrido mucho con las residencias de mayores, ¿no? Y han sufrido mucho nuestros mayores. ¿No hay ninguna cuestión más? ¿Nada más? Nada más. Muchísimas Muchas gracias a todos y a todas.